hay una parte de mí que está volcando mucha energía hacia un lado y poca energía hacia el otro. Entonces, yo, con mi energía, vuelco una parte acá y una parte mayor acá. ¿Sí? Se nota la diferencia, ¿no? Y esta parte es mucho mayor que esta. Bueno. Entonces, como estoy volcando demasiada energía acá, esta no tiene tanto peso, no tiene tanta tensión. Y pasa esto, un claro desequilibrio. En este caso, con esta chica era su, su forma de ser muy volcada a su energía masculina. ¿Por qué? Porque tiene una historia en su haber, en su ser, en su vida, que y esto va para todos, eso no se lo pregunté a ella porque no hace falta, yo ya sé cómo funciona. Y el tema es que uno se construye en base a lo que le va sirviendo a lo largo de su vida para sobrevivir. Lo único que el ser humano y los animales quieren en su parte más primitiva es sobrevivir. Entonces, el ser humano va construyendo perfiles y puntos de vista que le permiten sobrevivir. ¿Ok? Este es trabajo del ego. Este es el trabajo del ego. No está ni bueno y no está ni malo. Es una forma en que el ego nos construye a nosotros mismos. Digo que no es ni bueno ni malo porque tiene sus pros y sus contras. Puede ser bueno para algunas cosas y puede ser malo para otras. Entonces, lo importante no es si es bueno o es malo, sino es identificar cuáles fueron estos perfiles, esta forma de pensar que me construyeron a mí para ser la persona que hoy soy. Entonces, hoy soy, vuelvo al ejemplo, una persona que a pesar de ser mujer, tengo mi energía masculina más desarrollada que la femenina. ¿Por qué? Porque esto es lo que mi ser necesitó hasta acá para vivir una vida que era la que yo consideré la mejor para sobrevivir. Entonces, para sobrevivir necesité desarrollar mucho mi energía masculina. Punto. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de mi vida, sigo con la energía masculina muy desarrollada. ¿Ok? A pesar de ser mujer. Como también pasa con los hombres y su energía femenina. Puede haber hombres que tengan mucho más desarrollada su energía femenina que su energía masculina. Pasa que en algún momento yo tengo que salir de este pensamiento y de esta forma de actuar, de que si dejo de ejercer esta presión en mi energía masculina, entonces no voy a sobrevivir. Esto es inconsciente. Cuando desarrollo mucho esta energía es porque es lo que yo considero necesario para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, si yo lo hice adrede, es lo que me permitió sobrevivir de esta manera hasta ahora. Entonces, si yo pienso que esta es la necesito para sobrevivir, ejercer menos presión acá me hace creer que no voy a sobrevivir como sobreviví hasta ahora. ¿Sí? Es un pensamiento inconsciente que si te lo pones a analizar, hasta lógica tiene, usamos el pensamiento consciente y decís, sí, tiene lógica. Pero después yo te tengo que venir a decir que no, que eso no es verdad, que eso es mentira, que eso es algo que no es verdad al nivel de si vos reducís esta presión que estás ejerciendo acá, no te vas a morir. Y vas a sobrevivir. Vas a vivir incluso mejor que lo que has vivido hasta ahora. ¿Por qué? Porque vas a vivir de una forma mucho más equilibrada. Y encontrar ese equilibrio en la vida, en el aspecto que sea, es necesario para no vivir, por ejemplo, en estrés. Entonces, el estrés es un desequilibrio en una parte de mi vida. Creo que acaba de salir como una definición del estrés que no había visto ni escuchado antes, pero me parece muy certera. Me parece muy... No sé si alguno está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si no, por favor, lo comparten ahí. El estrés es un desequilibrio en alguna parte de mi vida. Se dice que el estrés es exceso de presente, ¿no? Sí. La ansiedad es exceso de futuro.
El estrés es exceso de presente y hay uno que es exceso de pasado, que no sé si es la angustia o algo de eso. Pero bueno, no viene al caso. Lo bueno es que reconozcamos el desequilibrio. Entonces, voy a ir al grano. Ya teniendo en claro el desequilibrio, ahora la pregunta es, ¿en cuántas áreas de mi vida estoy desequilibrado? Y siempre hay un montón de áreas para analizar, pero siempre me gusta agarrar las tres más comunes, que son salud, dinero y amor. Entonces, vamos a hablar del desequilibrio en esas tres áreas. ¿Cómo reconozco el desequilibrio? ¿Cómo está repercutiendo hoy en mi vida? Y automáticamente vamos a poder identificar si estoy en desequilibrio o no. Una de las cosas que estaba mencionando al principio es que yo puedo volcar mis pensamientos al lado oscuro, al lado del ego, o puedo volcar mis pensamientos al lado del alma. Y es lo mismo que esto. ¿A cuál de ellos le voy a poner más energía y más atención? Yo podría haberme enroscado en un montón de pensamientos negativos sobre las personas que no vinieron al taller, sobre el valor del taller mismo, sobre mis capacidades. Puedo enroscarme negativamente en todas estas cosas y darle mucha fuerza al pensamiento negativo. Y el pensamiento positivo, dejarlo de lado, y puede ser una flecha así, o puede ni siquiera venir una flecha. Porque cuanto más fuerza le voy a poner a esto, menor va a ser esto, ¿no? Esto lo puedo seguir inclinando aún más, y cuanto más incline este, más va a desaparecer esto, ¿no? Se va a ir más abajo y más arriba, entonces menos energía acá voy a tener pues. Entonces yo podría haberme volcado a todos esos pensamientos negativos y ver hasta dónde llegan, que es este experimento que hice solo el otro día, hace un par de noches atrás. Y digo, wow, qué poderoso el pensamiento negativo, porque te lleva a niveles que es difícil después salir de ahí. Y me di cuenta que es difícil salir de ahí. Eso también lo noté. Que cuanto más profundo te vayas en los pensamientos negativos, más lo que veía era como que más empantanado vas a estar. ¿Sí? Te estás metiendo en un pantano muy profundo a niveles más allá de lo que uno se puede sostener. Y no tiene fin. Yo me puedo hundir en mí mismo, solamente en mi cabeza, a niveles demasiado bajos, al punto de llegar a una depresión. Y todos sabemos que una depresión puede terminar en suicidio. Perdón por las palabras que uso, pero no vamos a andar esquivando estos temas, ¿no? A mí no me gusta dejar pasar, darme cuenta que esas cosas no existen. Esas cosas existen y alguno las tiene que analizar. Y alguno tiene que tratar de encontrar la vuelta para que dejen de pasar. Y si yo, explicándote solamente esto, te puedo decir, che, en la depresión te estás metiendo solo, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para frenar esa inercia de irme a la depresión? Bueno, laburémoslo, trabajémoslo, busquemos la vuelta. Pero que existe la solución, existe. ¿Sí? Algunos la encuentran, de hecho hay mucha gente que ha salido de la depresión, por lo tanto la solución existe. Y hay mucha gente que no la encuentra y termina en situaciones como esta que acabo de mencionar. Entonces, cuando reconozco mis pensamientos negativos, automáticamente lo que hago es venirme para este lado. Me voy al pensamiento positivo. Pensamiento positivo respecto a esta situación. Y por ejemplo lo que decía hoy, me podía haber buscado en esta gente no vino a un taller y se comprometió y ni siquiera me avisó. O, che, mirá qué bueno este espacio que me acaba de abrir de tiempo libre para hacer el video que quería hacer hace rato. Espectacular. Entonces, cuando yo estoy pensando en esto, no puedo pensar en esto. Entonces, automáticamente, lo que estaba haciendo un espiral descendente de energía se acaba de convertir en una espiral ascendente de energía. Ahora positiva y lo negativo quedó de este lado. También hago el cambio para no inclinar la balanza porque no puedo. Es un dibujo. Pero bueno, quiero que quede claro. O me meto en una espiral descendente de energía y ahí están los pensamientos, que son los que lo provocan, y al final termino como consecuencia en una emoción negativa. O me meto en una espiral ascendente de energía, donde lo único que va a hacer es ascender mi energía, elevar mi frecuencia de vibración. ¿Con qué? Con puros pensamientos. Entonces, qué buena onda que no se dieron al taller, porque ya soy bañado y cambiado para vivo, que tenía ganas de hacer hace rato. Que en realidad iba a hacer un video
pero pinto hacer un vivo y bueno, hago un vivo. Entonces, ¿cómo veo esto en mi realidad? Y ya voy a poner acá la medio realidad, la realidad que yo hoy creé. Entonces, ¿cómo la puedo ubicar en salud? ¿Cómo la puedo ubicar en dinero? ¿Y cómo la puedo ubicar en amor? Digo, uso estos tres ejemplos porque son los más comunes, lo que nadie está exento de ninguna de estas tres cosas. Entonces, hay más aspectos para analizar, por supuesto, pero me voy a quedar con estos tres y voy a explicar estos tres. Entonces, ¿cómo está mi salud hoy? Hace un rato hablaba de la salud mental y la salud física. La salud mental, y lo voy a detallar también, hay más, la salud emocional y la salud espiritual. Pero vamos a la que todos conocemos y la que está al alcance del pobre. Salud mental tiene que ver con esto mismo que estaba hablando recién, con tus pensamientos. Dentro de tu mente, ¿qué hay? Hay pensamientos, no hay mucho más que eso. ¿Sí? Y dentro de los pensamientos están los inconscientes y los conscientes. Entonces, tengo que saber reconocer todos. Tengo que saber cuáles son mis pensamientos inconscientes y cuáles son mis pensamientos conscientes. A reconocer los pensamientos inconscientes es un poco más difícil, pero se puede lograr, que es una de las cosas que trabajo en el taller de conciencia financiera. Bienvenido sea todo, te quiero ser parte. Entonces, ¿cómo reconozco yo mis pensamientos inconscientes? Bueno, hay un montón de formas de hacerlo. Pero bueno, vamos a los pensamientos conscientes, que son los que nos tienen acá en este momento. ¿Qué pienso yo constantemente? ¿Cuál es mi pensamiento predominante? Entonces, por ejemplo, me puedo enroscar en pensamientos positivos o me puedo enroscar en pensamientos negativos. Y eso va a ser para cada situación de la vida. Se presenta la situación como esta que acabo de mencionar, del taller que nace yo, y conscientemente me puedo ir a los pensamientos positivos o a los pensamientos negativos. Pero yo sé reconocer cuando me estoy metiendo en cualquiera de estos dos pensamientos, ¿no? Mejor dicho, yo tengo que saber reconocer cuando mis pensamientos son negativos o positivos. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Ser consciente de mis pensamientos. ¡Guau! ¡Qué pedazo de tarea! ¿Es difícil? No te voy a decir que no. Sí, es difícil. ¿Es imposible? La pregunta, si es difícil o fácil, no me interesa. La pregunta es si es posible. ¿Es posible ser consciente de tus pensamientos? Sí, es posible. ¿Cómo lo hago? Y ahí ya tengo que entrar en otro terreno, pero que es posible, es posible. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente con reconocer mis pensamientos diarios, cotidianos y predominantes, puedo saber si tengo pensamientos. Lo voy a poner así, pero me refiero a pensamientos negativos o pensamientos positivos. Entonces, tanto los pensamientos conscientes como los pensamientos inconscientes van a ser negativos y positivos. El tema es que yo aprenda por lo menos a reconocer los pensamientos conscientes de si son negativos o son positivos. Y si son negativos, constantemente en las diversas áreas de mi vida con las que me vaya cruzando todos los días, entonces si la mayoría de mis pensamientos son negativos y esta balanza se inclina para el lado negativo y no para el lado positivo, lo voy a cambiar. Entonces mi balanza en pensamientos conscientes, pensamientos cotidianos, termina siendo más negativo que positivo. Entonces mi salud mental, ¿qué va a terminar siendo? ¿Positiva o negativa? Obviamente mi salud mental va a ser negativa. Digo mi salud mental, ¿a qué me refiero? No estoy diciendo que voy a terminar en un longuero, ¿no? Que voy a terminar en un psiquiátrico, voy a terminar internado. No, me refiero a qué tan tranquilo estoy. Mi salud mental negativa me va a llevar, como decía recién, al estrés, por ejemplo. Entonces, mi salud mental positiva, ¿a dónde me va a llevar? Y a la tranquilidad. ¿Qué tan tranquilo estoy? ¿A dónde me va a llevar? A la paz. ¿Cuánta paz siento? ¿Sí? Me va a llevar a la armonía. Porque puede ser que yo tenga pensamientos negativos, pero nunca tienen que ser mayores a mis pensamientos positivos. Si mis pensamientos positivos, o mejor dicho, pensamientos negativos, son iguales a mis pensamientos positivos, entonces estoy en equilibrio. Lo mismo que esta balancita se ponga
totalmente horizontal, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, si yo estoy en equilibrio, no estoy tan mal. ¿Por qué digo no estoy tan mal? Porque puedo estar mejor. ¿Sí? Esto es peor que esto, obvio. Que lo negativo sea más pesado que lo positivo es peor a que lo negativo y lo positivo sean de igual manera, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que puedo estar mejor? Porque mis pensamientos negativos, que yo me permita, pueden ser estos, mis pensamientos positivos pueden ser estos. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, listo, ya está. La onda es, yo, ¿en qué nivel quiero estar? Si hablaba de niveles, ¿no? Este en el nivel 1, donde es lo peor que puedo estar, la más negativo que positivo. Este es el nivel 2, donde no estoy tan mal, ¿no? Estoy equilibrado, se podría decir. Y este es el nivel 3, donde estoy mejor, o sea, estoy mejor que en cualquiera de las opciones anteriores, ¿sí? Y vibro más positivo que negativo. Y digo vibro, porque si yo hablo de vibración, antes pasaron los pensamientos y antes pasaron las emociones. Entonces estoy más vibrando en emociones y pensamientos positivos que negativos. Esto lo puedo analizar yo, conscientemente.